Las 7:32, un poquitín tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informaros, para opinaros, para enmarcaros los temas de actualidad del día de hoy. Salimos de ver un mitin electoral de Vox en Badajoz, en la plaza del General Monacho, que lo digo por si hay algún bachillerato que esto no lo tiene, no lo recuerda, se lo vamos a refrescar. El general Monacho, que murió en Badajoz, aunque no naciera allí, es un héroe de la guerra de la independencia. Sí, sí. En Bailén, que los franceses dicen que fue una victoria de Napoleón, sin embargo fue una clamorosa derrota. Este hombre, el general Monacho, y sus hombres peleaban contra los franceses y se les acabaron las municiones y empezaron a tirarles piedras y troncos y de todo. Y entonces el mariscal francés que estaba peleando con Monacho, pues poco antes de rendirse dijo: oiga, esto no vale, pero ¿qué clase de guerra es esta? ¿Dónde están los compromisos militares y la esencia de la guerra militar? Y Monacho le dijo: sí, no, eso está bien, eso que usted dice, pero aún es peor lo que han hecho ustedes, engañar al rey de España y luego secuestrarle. Y por eso le tienen esa devoción de la que me alegro en Badajoz. Bueno, vamos a nuestro día a día. Hoy me ha servido esto de inspiración, pero vamos a lo del día a día. Donald Trump amenaza a Venezuela. Oiga, vamos a atacarles por tierra y vamos a acabar con los hijos de perra, y se refiere a los del cártel de los soles, a los que están manejando la droga para inyectarla en Estados Unidos. Si creemos que se están creando instalaciones para la producción de fentanilo o de cocaína, les vamos a atacar. Vamos a verlo. Yo los llamo animales. Creo que son animales que vienen a nuestro país a destruirlo y traen drogas para destruirlo. Y cientos de miles de personas mueren al año por eso. Así que vamos a acabar con esos hijos de puta. Bueno, tengo yo que deciros que estoy verdaderamente perplejo ante algunas cosas que veo hacer al gobierno, que demuestra que tienen la cabeza en otra cosa. Sea las balizas esas que parece que nos sirven y que ahora tienen que estar homologadas, cuando ya los españoles, muchos de ellos, hemos hecho un gasto comprando esa baliza para que no nos pille, que no nos acordemos, y el día 1, que es de obligado cumplimiento, pues eso esté ahí. Como por ejemplo, pues en esto de renunciar a fondos europeos porque no son capaces de gestionarlos. Eso pasa cuando uno no está en lo que tiene que estar. Todavía peor, y ahora vamos a hablar de ello con voz autorizada, con don Fernando Santiago, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes y gracias por la visita. ¿Cómo está usted, don Javier? Presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Muy buenas tardes, encantado de verte y de tenerte en el programa, que hacía mucho tiempo que no conocía. Pues igualmente, las cosas del trabajo, que no da para todo. Ya es lo que tiene. Vamos a un tema. ¿Qué está pasando con las facturas electrónicas? Eso del Verifactu, que han decidido, vamos a esperar al 27, cuando estaba previsto ponerlas en marcha. Los últimos que entraban en el redil eran los autónomos en julio de este año. Y las pymes, bajo las formas jurídicas, que entraban en el mes de enero de este año. Eso es, había esos escalones. Ahora los retrasan hasta el año 27 todo. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque esto ha sido una vergüenza de nuestra administración pública. Y en el último momento pues lo han retrasado por varios motivos. Uno político, sin duda alguna, y ha habido una presión importante de Junts, de los catalanes, en este asunto. Pedían muchas aclaraciones, necesitaban tiempo. Al final el gobierno necesitaba un socio y no pintaba muy bien que Junts y el resto de partidos que aprovecharían se pusieran en contra. Pero sobre todo lo que ha habido es una causa técnica. Ha habido mucho ruido. Ha habido muchísima contradicción, una desinformación absoluta y sobre todo una inseguridad, ojo, que la ha generado la propia administración pública, que es la que tiene que velar por la seguridad, haciendo unas interpretaciones totalmente fuera de la norma. Mire, llevamos un año entero donde han convivido 3 mensajes distintos en relación a este asunto. Por un lado está lo que dice la ley, que se supone que es la verdad o lo que se tiene que aplicar. Por el otro lado ha aparecido lo que ha dicho la agencia tributaria, que de una forma subrepticia, genérica,
ha venido a dejar entrever a los autónomos, a las pymes, que era obligatorio algo que no lo es, que lo será, pero que no lo es. Y por último, algunos actores nuevos que han aparecido con intereses espuriamente económicos, sobre todo del sector tecnológico, que se han subido a ese carro de la obligatoriedad con una finalidad clara: vender, sacar dinero a las empresas. Muchos venían incluso regalando programas durante muchísimos años y de repente, de casualidad, a cobrar, a pasar por caja. Y claro, ha interesado muchísimo dar un mensaje equivocado. ¿Con qué finalidad? Con meterle el susto en el cuerpo a los empresarios, a las micropymes, a los pequeños empresarios, para que en avalancha compraran programas, se suscribiesen a programas y utilizaran ese sistema que lo que sirve es para tenerlos controlados a todos. Que yo no digo si es bueno o malo porque es un tema político, pero desde luego la ley, a fecha de 1 de enero, no decía lo que la agencia tributaria y estos actores tecnológicos y algún otro más venían a decir. Luego me cuentan y no acaban con que el proyecto de factura electrónica para enviar a la agencia tributaria no era el que requería el Ministerio de Economía, con lo cual ahí se produce otro mareo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿2 modelos de facturas diferentes? No. El modelo de factura, la factura es lo que es. Lo que pasa es que aquí nos han vuelto todos locos porque han mezclado palabras, han mezclado géneros. Todo el mundo conoce Verifactu. Pero es que existe una cosa que es normativa Verifactu, otra cosa que es Verifactu y otra cosa son sistemas de los SIF, los sistemas de información informáticos de facturación. Entonces aquí se ha hecho un totum revolutum entre todos y se ha generado un caos. Un caos además que insisto, porque es lo que a mí me ha parecido absolutamente vergonzoso. La actitud de la agencia tributaria. La agencia tributaria que durante un mes se ha lanzado a horas intempestivas. Acuérdense que nosotros estamos con el tema de las notificaciones obligatorias, estas que hay, diciendo que es una vergüenza, que hay mucha conciliación familiar para nuestros empleados, pero no hay conciliación familiar para los empresarios ni para los autónomos, que reciben entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana cientos de miles de notificaciones de la agencia tributaria. Y en este caso se han dedicado de 12 de la noche a 6 de la mañana, y además lo digo así de claro, delante de las cámaras, lo puedo acreditar. Yo tengo de clientes míos más de 40 notificaciones desde las 12 hasta las 6 de la mañana. A cada hora iba sonando el teléfono. Con una carta absolutamente genérica, absolutamente modificada, con la finalidad de meter el miedo en el cuerpo, de equivocar al empresario y que saliese en tromba a consultar. ¿Qué ha pasado también? Que se han encontrado empresas tech, empresas de tecnología, que han mentido. Querían vender sus programas, han visto la oportunidad y han dicho, claro que es obligatorio. Pero fíjese, hasta el punto de que las máquinas estas registradoras de algunos bares que te instalan, te las ponían con el Verifactu. Tú decías, claro, quiero el Verifactu, y te decían, no puede ser porque ya está activado y usted ha emitido una factura, que ni siquiera eso era verdad. Porque efectivamente el Verifactu, una vez que se pone en marcha, no es posible retrocederlo, pero lo que decía la norma es, una vez que entrara en vigor, es que Verifactu ahora lo han aplazado, pero aunque no lo hubieran aplazado, hoy no estaría en vigor. Y por lo tanto lo que tú hicieras sería una prueba que podrías retrotraer si no te gustaba o no te interesaba, si eres un autónomo, hasta el 30 de junio del 2000, hasta el 1 de julio de 2026, ahora 1 de julio de 2027. Pero no contentos con eso, han aparecido nuevos actores. Han aparecido algunos pseudo profesionales o algunos profesionales poco transparentes, y aquí incluso reconozco que de los míos también. Aquí ha habido de todo, pero bueno, en todos los sitios tiene que haber una persona que les ha interesado también. Aquí hago un llamamiento muy importante, lo digo en muchos sitios. Cuidado con el intrusismo. Hay gente que no está preparada, hay gente que no tiene conocimiento y que por lo tanto, y puede haberlos en nuestra profesión, pocos, porque los formamos, estamos detrás de ellos, tenemos una responsabilidad civil, que han informado incorrectamente porque les es más cómodo o porque, bueno, porque entienden que al ser recomendable era más fácil que en lugar de entrar a explicarle y perder o dedicar un tiempo a explicarle a tu cliente las bondades del sistema o los perjuicios del sistema, era mucho más fácil decirle que sí al asunto. Y ojo, también, algunas asociaciones patronales que han sido débiles, algunas asociaciones patrimoniales que no han querido enfrentarse al sistema y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Nosotros fuimos muy claros. Cuando detectamos lo que estaba ocurriendo, salimos
con la voz bien alta a denunciarlo. Se hizo eco todo el mundo. Usted no se puede imaginar las bofetadas que a mí me han caído. Me han venido bofetadas de asociaciones, me han venido bofetadas de pseudoprofesionales, me han venido... Que cómo decíamos esa barbaridad, que era una barbaridad, que era una barbaridad. Y durante un mes nos han insultado, nos han mandado cartas, nos han dicho de todo, porque el Consejo General, en una actitud transparente, limpia y ética, fuera de los intereses que pudiéramos tener con respecto a nuestros clientes, hemos dicho lo que decía la ley. Y claro, ¿qué ha pasado al final? Que la agencia tributaria no ha tenido más remedio que reconocerlo. Esa presión política más esa presión social, que en una parte, tengo que decir orgullosamente, que hemos colaborado los asesores administrativos, ha conllevado a ese atraso. Pero no contentos con ello, como han metido la pata para tapar esa metedura de pata o para tapar esa negligencia, consciente o no consciente, empiezan con que se ha generado inseguridad con todo esto. No, mire usted, quien genera inseguridad es quien saca una norma e informa incorrectamente de ella. O quien conoce la norma e informa correctamente de ella. No genera inseguridad el que dice, oiga, esto no es así. Eso es lo que quieren, lo que se quiere ahora es matar al mensajero. Mire usted, el benefacto es posible que en muchos casos sea incluso beneficioso. Es posible que en muchos casos sea hasta razonable, pero hay que hacerlo bien, con transparencia, con conocimiento. No puedes meter a millones de empresarios en algo que no conocen, con todos los follones y además al principio con las amenazas de otro que hay, o diciendo, al que no entre lo vamos a inspeccionar. ¿Pero qué es esto? La administración pública nos va a decir que si no entramos en algo de forma voluntaria porque tenemos un plazo, nos va a inspeccionar. Claro, como iban a tener más tiempo. Esto ha sido una vergüenza de las grandes de la administración que a mí me gustaría que algún día alguien diera una explicación. Claro, porque yo recuerdo cuando querían animar a que los españoles hicieran la declaración de la renta, que la agencia tributaria te regalaba el programa informático. Si ahora tienen interés en hacer las facturas digitales, pues que intervengan. Bueno, han puesto un programa. Ellos han generado un programa que también que lo llaman Verifactu, que efectivamente sirve para hacerlo. Y le voy a decir una cosa, funciona muy bien. Es decir, usted hace una factura con el programita, coge el teléfono móvil, escanea el código QR y te dice factura en poder de la administración o factura que no está en poder de la administración. Pero es que luego eso hay que saber conectar, hay que saber usarlo. Y aquí lo importante es que lo use quien crea que debe usarlo. El que lo usa además quien su asesor se lo recomiende. Usted, es como la historia de la vacuna. Todo el mundo tenía que ponerse la vacuna. Ahora dicen que era voluntaria. No, pero se obligaban a todo el mundo a ponerse la vacuna. ¿Qué me cuentan? Que yo me la puse obligado. Porque yo quería viajar y no me dejaba. Yo tenía que viajar profesionalmente hablando y no me podía mover si no me la ponía. Pero no, ahora resulta que era voluntario. No, oiga, deje usted esto. Primero en manos del ciudadano que decida. Y luego en manos de un profesional que recomiende. Nosotros abrimos un canal de consultas básico para todo el mundo. Hemos recibido más de 50 o 60 consultas diarias de pequeñas empresas, de autónomos, y todos iban en el mismo sentido. Oiga, es que yo hago una factura a la semana con un Word o con un Excel, ¿tengo obligación? No. Y sin embargo, el primer mensaje que se dio fue que sí. Todos. El siguiente que sí, los macros. Hasta el final que reconocieron que no. Pero la vergüenza ha llegado hasta tal punto que cuando ayer ya sabíamos que estaba aprobado el Real Decreto, que iba a aplazar, todavía yo tengo algún mensaje de algún proveedor informático donde informa, bueno, que se ha aplazado, pero que no para todos, que hay determinados colectivos que siguen estando obligados, que son los nuevos que empiecen. Yo he leído hoy el Real Decreto y no dice nada de eso, dice todos, es decir, todos los autónomos a julio del 2027 y las sociedades jurídicas y otras a enero del 2027. Punto y pelota, no hay más. Es decir, es que falta ética. O sea, hemos enseñado en este país a mucha gente a que no tenga ética. Y la ética tiene que estar por encima del interés económico. Yo tengo un cliente y por mucho que me vaya a pagar, si no está obligado, yo le tendré que decir que no está obligado. O le podré informar de las bonanzas del sistema. Pero no, sí. ¿Por qué? Porque evidentemente esto del Verifactu va a conllevar una cosa para todos los autónomos y todos los empresarios. Que lo tengan claro. Esto va a subir los costes. Va a haber mayor control de la agencia tributaria y por lo tanto va a haber que hacer las cosas de otra forma. Y va a significar que los asesores de cualquier índole te van a acabar cobrando más. Que nadie mienta. Esto va a costar dinero y va a costar mucho dinero. Y hablamos de millones de autónomos y de millones de sociedades limitadas. Y aunque supusiera 10 euros por persona, que va a ser más,
Ya son 50 millones de euros. ¿De verdad? Un señor que hace una factura a la semana, un señor que hace 20 facturas al mes, que además las hace con un Word desde su casa, después de trabajar 10 horas o 20 horas al día, ¿de verdad tiene que gastarse el dinero en esto? No, pero le ponemos el Verifactu de Hacienda, que es gratuito. Ya, pero es que no es solo eso, es que hay que hacer más cosas, es que hay que controlar, me van a requerir, si me equivoco en una, porque se me olvida, porque se me pasa, porque tengo un problema, como ya estamos en el estado policial, que lo sabe todo, requerimiento y sanción. Porque es que aquí no se perdona una. Podríamos hablar de esas balizas que habla usted, de cómo van a sancionar, de cómo dijo la DGT que iba a sancionar a los ciudadanos que no lo tuvieran, pero no sancionan a estos decenas de proveedores de balizas ilegales que están en todo, y que lo saben, porque tenemos denuncias hechas. Pero bueno, eso es otra historia que podríamos hablar en cualquier momento. Pero es que aquí pasa lo mismo. Y ahora también surge otro dilema. ¿Quién va a resarcir al que lo ha hecho? Claro, al que se ha puesto al día. Claro. Porque ha habido gente que, bien por miedo, bien por crecimiento, bien por todo, se ha gastado un dineral. Hay gente que sin necesidad, que tenía su caja registrada toda la vida, y sin necesidad le han colocado, y lo digo así, le han colocado unas registradoras de 8.000 o 9.000 euros. Y ahora se encuentra con que no le hace falta. ¿Alguien le va a devolver los 9.000 euros? Ya le digo yo que no. No, está claro. ¿Alguien lo va a compensar? Ya le digo que no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Oiga, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos siempre de sacar una norma y 20 días antes prorrogar? Claro, cuando ya has conseguido que mucha gente entre el medio. Esto me recuerda a las polémicas de las compañías aéreas cuando empiezan a anunciar esas cosas, que los viajeros van a estar, todo el mundo asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Luego sacan una cosa más laxa. Y qué buenos hemos sido. Qué bien. Cuando había esa ranera, no sé cuál era la que decía, vamos a llevar a los pasajeros de pie. Todo el mundo está loco, luego te pone un asiento más estrecho, más cercano, y encima le debes un favor. No te quejes. Porque no te quejes que te iba a llevar de pie. Pues es que esto es lo mismo. Es lo mismo. Usted. Ah, qué bueno soy, que te acabo de dar un año. Lo he demorado un año. No, hombre, no. Usted es malísimo. Usted ha sacado una norma y usted maliciosamente ha bombardeado a los ciudadanos con cartas. Usted, administración pública, con cartas con una rara interpretación, haciendo entrever a los autónomos y a los pequeños empresarios que no tienen conocimiento, que muchos de ellos ni siquiera tienen un asesor porque no pueden pagarlo, haciéndoles ver que tienen que entrar en un sistema obligatorio que no lo es. Que no lo es hoy. Sí, señor. Oye, Fernando, gracias por la claridad. Lo has dejado meridianamente claro. La baliza, el Verifactum y lo que... Y ni siquiera hablamos de la banca, de las comisiones de la banca con las transferencias inmediatas. Ese mensaje lo tengo que dar. Señores que hagan transferencias, porque es que es una nueva que está haciendo la banca. Las transferencias inmediatas solo te pueden cobrar la misma comisión que te cobran una transferencia. A todos aquellos que hacen una transferencia inmediata y el banco le dice que le tiene que cobrar, no, solo le puede cobrar la transferencia, el importe que tuviera la transferencia normal. El que tenga pactado cero, en la inmediata cero. Y el que tuviera 10, en la inmediata 10. Es que es otro cantar que es de indignación, porque es que el sistema está pudriéndose. Las grandes no hacen más que ganar, somos un número y nos engañan continuamente incumpliendo la norma. Y solamente el que protesta y el que reclama es el que recupera. Entonces, como están jugando a eso, juguemos todo. Si alguno hace una transferencia y normalmente no le cobraban, cuando haga la famosa inmediata, que es la que llega en el momento, que no le digan que es urgente. No. La normativa de la directiva comunitaria es clarísima. Es una transferencia inmediata y lo máximo que te pueden cobrar es la misma comisión que te cobraban por la ordinaria. Si en la ordinaria no te cobran, señores, empiecen a reclamar. Porque no se pueden estar forrando a costa nuestra. Así progresan las sociedades, reclamando. Claro, efectivamente. No callando como si fuéramos... Por eso la EAT esta vez ha echado para atrás. Claro. Porque afortunadamente ha habido presión social y tiene que seguir siendo así. Don Fernando Santiago, muchas gracias a ti personalmente por estar hoy aquí, al colegio que presides por haber liderado esa pelea y habéis hecho muy bien y os lo agradecemos los españoles muchísimo. Ética, que es lo fundamental. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, vamos a recuperar nuestro planteamiento de las cosas que no funcionan, que es a lo que yo me refería antes, porque todo esto demuestra que, pues que son unos petardos en el manejo del día a día. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el Gobierno va a renunciar al 37% de los fondos de la Unión Europea porque no le es fácil ya con el poco tiempo que queda adjudicarlos. ¿Cuánto no van a adjudicar? Pues alrededor de 15.000 millones de un dinero que está ahí con un nombre que pone España, vengan a retirarlo. Pero como no son capaces de administrarlo, pues la verdad es que esto es un desastre. Vamos a ver un trabajo en el que les vamos a contar lo de Verifactum,
lo de la renuncia a las ayudas europeas y lo de la baliza que no sirve para nada. Cuando un gobierno a la deriva promete soluciones, la realidad es que a veces se atascan en el modo error, con consecuencias que siempre llueven sobre el ciudadano. El Ejecutivo ha decidido volver a retrasar hasta 2027 la entrada en vigor de su sistema antifraude Verifactur, con el que se suponía que se iba a facilitar la vida de las pymes y los autónomos a partir de 2026. Estamos generando trabajo. No puede ser que no nos ayuden a generar trabajo, que nosotros lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar y crear puestos de trabajo para que el país vaya adelante. Una decisión que castiga a los pequeños empresarios que llevan meses invirtiendo dinero para implementar un sistema que no es útil y ante la amenaza de sanciones por valor de más de 50.000 euros. Pues además lo hacen como quieren, no tienen en cuenta nada, cada vez son más y es insostenible. No solo las cuotas, sino la tasa de basura, los que tenemos comercios locales, es todo, es insostenible. Si vamos un poco más allá, el gobierno también se ha olvidado de hacerlo bien con los conductores. Hace unos meses advertían de la obligatoriedad de utilizar balizas para señalizar el vehículo, una normativa que entrará en vigor en 2026, pero basada en un documento mal explicado y con cambios sobre la marcha. Están engañando a los consumidores con balizas que se presentan como homologadas por la DGT, sencillamente porque no están conectadas con la DGT, no cuentan con la tarjeta SIM que garantiza la conectividad. La actitud de la DGT está siendo lamentable, hay silencio absoluto, no se ha alertado a los consumidores de un fraude claro. Y por último, aunque no menos importante, casi 60.000 millones de euros de fondos europeos se esfuman y otros 15.000 millones difícilmente llegarán a tiempo. Proyectos como el PERTE Chip o las líneas Icoverde e Icoempresas se quedan sin recursos tras haber renunciado el propio gobierno de España a recibir estas inversiones. Una toma de decisiones que deja a autónomos bloqueados, conductores desinformados y dinero europeo perdido, mostrando claramente 3 ejemplos de la inoperancia de un gobierno que no cumple mientras España paga el precio. Bueno, es que son un desastre. Luego está lo de la corrupción. Hablaremos de la... ¿Cómo no vamos a hablar de la corrupción? Pero es que en el día a día son desastrosos. Y luego se inventan unas trolas, se justifican de una manera que esto debería estar tipificado como delito. Pero claro que sí. Vamos a ver, hoy decía Pedro Sánchez, salía que nada, que ahora sí que va a funcionar el coche eléctrico porque vamos a dar más ayudas, porque... ¿Y a quién le echa la culpa de que haya 40.000 españoles que se han comprado un coche eléctrico cuando les decían en el concesionario que iban a recibir no sé cuántos miles de euros de ayuda y llevan un año esperando y no la reciben? Pues Sánchez lo tiene claro, escuchen a quién le echa la culpa. Un plan dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026 directas a la compra de este tipo de vehículos. 400 millones de euros. En esta ocasión, los fondos van a ser gestionados directamente por el Gobierno central. Por el Gobierno central. No por las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho eco de algunas de los lamentos, de las demandas legítimas que han hecho también desde el sector, y lo que queremos es garantizar una mayor velocidad, también homogeneidad, en la gestión de las ayudas. ¿Y eso no lo podíais haber descubierto antes? Hay 40.000 españoles esperando que les den lo que les han prometido. Y la mala gestión de este gobierno, yo no sé si la culpa la tienen las administraciones de las comunidades autónomas. Lo dudo, sinceramente lo dudo. Porque las comunidades autónomas no tienen la fama de mentirosas que tiene el presidente del gobierno, sencillamente por eso. Porque este tío dice que mañana saldrá la luz del día y yo tengo ya una especie de preocupación porque no sea de esa manera. Bueno, en cualquier caso, 400 millones no son gran cosa, se van a agotar esas ayudas, Sánchez, que también lo sabéis de otras campañas anteriores que no han conseguido que despeguen los coches eléctricos en España. ¿Sabes por qué? Porque no hay donde poner electrolina. Ese es un pequeño problema que tampoco habéis sabido resolver. Tú no puedes conducir a la sociedad a que haga algo sin pensarlo antes.
Demonios, hay que ver qué cruz la este tío. Y encima no le quieren plantear una moción de censura, a ver si acabamos con él antes de los turrones. Algo, no sé. Ay, qué cosa. En fin, bueno, vamos a hablar de alguna región, concretamente de Aragón, porque en Aragón hay un atisbo de que se puedan producir un acuerdo entre el Partido Popular, representado allí por el presidente aragonés Jorge Azcón, y Vox, representada por Alejandro Nolasco, que ahora dice que han cambiado algunas cosas después del acuerdo en Valencia, que el PP está cambiando de rumbo y que tal vez pudiera haber la posibilidad de que Vox se siente a hablar con Jorge Azcón para ver si hay o no hay presupuestos en Aragón. No tenemos la voz de Alejandro Nolasco, pero yo la he oído antes y les puedo asegurar que esto va de esa historia. Antes de irnos a publicidad, permitidme que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión y de cómo podéis, si habéis llegado a la conclusión de que nosotros compartimos ideas con vosotros y vosotros con nosotros, lo lógico sería que estudiarais la manera más adecuada, según vuestro ámbito de interés, de apoyarnos, de ayudarnos para ser nosotros más influyentes y llevar ese mensaje de forma más contundente al conjunto de la sociedad española, para que todos actuemos de una manera reactiva ante lo que son verdaderos atropellos. ¿Cómo nos podéis ayudar? La fórmula de siempre, la más simple, haceros, si aún no lo habéis hecho, miembros, socios del Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo como llamar a ese teléfono y en 5 minutos el asunto queda resuelto. 2, existe la posibilidad de que nos hagáis una donación. Tenéis que conocer las condiciones de esa donación, creo que son 250 euros mínimos durante todo el año 2025, de una o varias donaciones para poderse deducir un porcentaje muy alto, muy elevado de esos 250 euros en la declaración de la renta de este año 2025. Ahí hay que ser ágiles porque, claro, el 31 de diciembre se cierra el ciclo y ya no se podría hacer en el año 25, se podrá hacer, si el gobierno lo consiente, el año 26, ya os lo contaremos. Tercer asunto. Nos queda muy poca lotería. Podéis comprar lotería y participar con nosotros, que es una manera de ayudarnos también y sobre todo de participar del que tengamos o no suerte, que estamos muy ilusionados en que sí. Nos vamos a publicidad. Son las 8:05, jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, claro, está presentarles a nuestros invitados. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Avezado periodista y analista político a la par que persona de bien. Sí, todo junto. Tampoco empieza a ser muy común, ¿eh? Que no parece tan fácil. Y don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí con tan buena compañía. No sé, yo pensaba que igual iban a surgir algunas chispas entre ustedes, porque tengo entendido que el fin de semana juegan el Mallorca y el Oviedo. Bueno, pero y ahí los tengo un poco, yo creo que enfrentados. Pero bueno, no sé qué está peor si el Oviedo Pedro Sánchez. Era una broma. El estado de necesidad de los dos, a ver cómo acaba. Bueno, vamos a empezar esto por do más pecado hay. Yo no sé si 6 ya, en Soto del Real agudizan el ingenio o no. También me parece que es obvio que reacciones, que es una reacción humana, que cuando alguien con el que has compartido tantas cosas dice que en lo personal no te conoce, claro, pues a ti se te llevan los demonios, hombre. Esto no, qué cosa, qué afrenta, ¿no? Bueno, el caso es que Ábalos dejó preparadas las respuestas. Cuidado, que hay que ser ya... Hay que conocer mucho al bicho para dejar escritas las respuestas a sus provocaciones. Lo hizo y ahora las va publicando El Mundo. La primera de ellas, de esas provocaciones, dice algo que debe ser castellano antiguo o ladino antiguo, no lo sé. Quien habla de chantaje ya está admitiendo que hay algo con lo que puede ser chantajeado. Claro. Y esto que parece una revelación de aquel el pequeño Shaolin en el templo, pues si lo piensas, evidentemente, pues no deja de tener razón. Si no tienes nada con qué chantajearte, te importa una higa que digan o que desdigan.
Segunda de las afirmaciones de Ábalos, que parece que tenía muy claro lo que iba a pasar con Pedro Sánchez. Dice, hombre, mira, yo no le recomendaría a Sánchez ponerse chulo, porque en este caso no tiene la situación, las cosas no las tiene bajo control. Y pues a lo mejor lo que está diciendo Koldo, por entonces andaba Koldo contándonos que Begoña, uy, investigar a Begoña, uy, el rescate de Air Europa, esas cosas. A lo mejor lo que está contando Koldo, que luego ha reafirmado él, que cuadra con lo que él sabía de la operación, Ábalos, dice, bueno, es que claro, es que Koldo puede ponerte en un problema. Y no solo Koldo. Ahí, así que la revolución, el acabose. Ya volvemos a estar en las andadas. Y luego esta cosa tan incomprensible de un presidente del gobierno que dice, no, y olvídense de querellas, aquí no va a haber ninguna querella. No, uy, eso ya me han contado que va fatal. El gobierno está tan pollo sin cabeza que hoy hemos escuchado a la ministra y vicepresidenta Marisú Montero contar la parábola del vecino. La parábola del vecino es una estupidez absolutamente peregrina, porque según ella, lo que pasa entre Sánchez y Ábalos es como el que tiene un vecino que por la mañana, buenos días, don Carlos, buenos días, y un día uno descubre que tiene una portentosa capacidad para el comportamiento delictivo. Claro, como ella dice, como era un vecino, pues ¿qué vas a saber? Vamos a escucharla. Al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso. Entonces yo creo que es lo que quiso decir el señor Sánchez, en el que en ningún caso no dijo que no conocía al señor Ábalos, dijo que había facetas de su vida personal que se han descubierto posteriormente y que nos han causado una tremenda tristeza, decepción y sorpresa. A mí me recuerda a aquellas intérpretes de cuando alguien subía al estrado de la Asamblea de Naciones Unidas y echaba una perorata terrible dando unas voces increíbles y, por ejemplo, Khrushchev, que lo hacía con el zapato, y el traductor decía que dice que no es partidario. y ya está la traductora. Sí. Pero bueno, la forma que tienen de tratar al ciudadano, no solamente a sus votantes, porque sus votantes pueden hacerlo sin ningún problema, pero al ciudadano, a todos los españoles, como absolutos imbéciles, de decir que tienen una relación más o menos como un vecino del quinto, que lo oyes a veces en casa y luego salía al ascensor, le saludas, buenos días y tal, que eso eran Ábalos y Sánchez, cuando tenían una relación estrecha, que iba más allá de lo profesional, era evidentemente personal. Llevaban juntos por lo menos desde 2014, ya en la precampaña. Le convenció a Ábalos, a Pedro Sánchez, cuando se fue, dimitió de la Secretaría General y diputado, de volver a, venga Pedro, nos vamos, tú y yo, en el Peugeot y tal y cual. Y ahora quieren hacer como que... Pero está muy bien lo que dice Ábalos de no te pongas chulo. Porque claro, tú si quieres jugar una buena mano tienes que tener las cartas, a no ser que vayas de farol. Y Pedro Sánchez, y claro, Ábalos le dice, a ver, yo estoy en la cárcel, pero aquí igual que entra uno, sale otro, etcétera. Era muy gracioso porque Ábalos decía que tenía frío, que la manta era muy corta, le decían, pues Ábalos, tira de la manta, no te quedes aquí solo. Y me parece también, Xavier, que esa gente, ¿sabes que Ábalos y Koldo los pusieron juntos en la celda? Sí. Las noches en el presidio... Cosa que me parece una informalidad y una irregularidad. Sí, pero a donde voy yo es que las noches en el presidio son muy largas. Y yo imagino a esos dos en la soledad de la celda pensando, ¿qué hacemos nosotros aquí metidos? Y el número uno, el que nos ha dejado tirados, está durmiendo en Moncloa, encima con un colchón que puso él. O sea, que eso da para que, bueno, le den vueltas a la cabeza. Sí, la verdad es que para mí que es una manifestación de cobardía. Es cobardía, es como San Pedro cuando negó a Jesucristo, ¿no? Que era seguidor 3 veces. Es lo mismo. Es que ya lleva 2. Ya. Es una cobardía el decir, y diga lo que diga, no me voy a querellar. Y diga lo que diga, no me voy a someter a sus chantajes. Y tienes razón. Ábalos cuando dice, si usted teme que alguien le chantajee es porque algo tiene ahí que le puede crear un problema, porque si no tienes nada que esconder, pues nadie te puede chantajear. Claro, es una manifestación de cobardía, está en una posición de pánico. Es que tiene a la familia rodeada por tantos temas de corrupción, de investigaciones, de procedimientos, que es que
yo no sé cómo aguanta con tanto servidor alrededor, tanto servidor público que tiene alrededor. Bueno, la mitad como son si... inútiles, ¿eh? Sí, pero la bueno, otra mitad descuidados. Sí, pero ya sí está diciendo que bueno, ya sacaremos punto. al fiscal general del Estado a través de otro fallo de un órgano jurisdiccional, que es un error decir que el Tribunal Constitucional es un órgano de rango superior. O sea, es una descomposición algo que de le ideas. Lleva al filo de la acusación de prevaricación al Supremo. Sí, claro. ¿No? Y de tráfico de influencias con el propio Tribunal Constitucional, que le va dirigiendo hacia donde quiere que el fallo. Y además que no conoce la sentencia, porque es que la sentencia, supongo que va a ser una sentencia en donde se centre en el Código Penal, el artículo 417, en donde habla de la revelación de secreto y punto. No van a entrar en otras cosas de esto, de dimes, diretes y tal, historias. Va a ser una cosa muy concreta que el Tribunal Constitucional no podrá revisar teóricamente, salvo que empiecen a decir que ha habido infracción de algún derecho fundamental. O sea, no habrá ningún motivo porque no lo hay. Pero es una situación desesperada. ¿Y esto qué se refleja? Pues se refleja en una mala gestión del gobierno, una mala gestión de la administración pública, en crear problemas donde no los hay. Lo decían los ingleses, no sé, en un artículo en el The Economist, es un creador de problemas, es un hombre creador de problemas. Sí, sobre todo a escala internacional. Y tiene un punto, don Carlos, cuando dice, pero ¿cómo toda esta gente alrededor? Claro, hay que recordar que el señor que ahora está en la cárcel, Ábalos, ahora está en la cárcel, pero cuando empezaron a salir las primeras informaciones sobre él, hubo toda una campaña de descrédito de esto es fango, esto es un golpe judicial y mediático, esto es la ultraderecha, estos son panfletos, por una serie de políticos y de periodistas, de ratas mediáticas al servicio de Sánchez, por un sustento que nos llevan a, como sociedad, el nivel es de una podredumbre política y mediática que han hecho esto, quiero decir, y que han perseguido a periodistas, les han enseñado, se han reído de ellos incluso, les han dicho que estaban locos, les han dicho que estaban al servicio del fascismo prácticamente, y ahora se habla, está en la cárcel. No van a pedir perdón, lo que hay que hacer es, cuando cambie el gobierno, hay que hacer una limpieza a fondo y que esa gente no vuelva a trabajar jamás de nada relacionado con la comunicación. Bueno, yo que soy firme partidario de un país con buenas costumbres a conservar, por ejemplo, los que sean de mi edad o mayores recordarán que antes ibas a comprar una barra de pan y la pesaban. Y si no alcanzaba el peso, te compensaban con un trozo de algo, a veces de coca, en mi tierra de coca, en la suya creo que también. Sí. Claro, esto se perdió. Ahora las barras de pan, deme una de cuarto. ¿Por qué decimos eso? Pues si no pesan, no sabemos ni lo que pesan. Bueno, las tradiciones, ¿por qué decía yo esto? Las tradiciones en España dicen que cuando hay dos presos de una misma causa, en ningún caso pueden compartir celda. Ahora, si son socialistas, ya la cosa cambia, ¿no? Esto es así. Forma parte de las tradiciones penitenciarias españolas. Pues están organizando tantas excepciones que, bueno, ya... Al final, claro, que te cae la regla. Claro. Toda una excepción. Bueno, vamos al principal problema, que lo de Ábalos y Koldo en la cárcel es un problema. Pero lo que viene ahora todavía lo es más. Porque yo recuerdo a este señor alto y con la cara casi ya desfigurada por los nervios, tal Pedro Sánchez, decir que no estaba preocupado por nada porque la contabilidad del PSOE era limpia. Una secundona decía que era tan transparente como la portada de los sobres, ¿os acordáis? Que todo estaba, no auditado 2, sino 3 veces, que todo era limpio y pristino en la contabilidad del PSOE. Bueno, pues hoy, mire, no es ni Manos Limpias, ni el PP, ni los tabloides digitales. Sí. Hoy es un juez de la Audiencia Nacional que se llama Ismael Moreno. Ismael Moreno le ha dicho al PSOE, ya basta, ¿eh? Ya basta. El PSOE intentaba, pues oye, no, bueno, es que, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que le digamos si hemos hecho pagos en metálico a los imputados de la causa que maneja usted, esta del caso Koldo? Y el juez les ha metido hoy una leche, pero con la mano abierta, y les ha dicho, no. Lo que os he dicho y os vuelvo a decir es que me deis la lista, la relación, los comprobantes de
todos los pagos en efectivo que habéis realizado del 2017 al 2024. Y cuando digo todos, me refiero a los altos cargos del partido, a los trabajadores del partido, a los becarios del partido y a los simpatizantes o voluntarios que han aparecido por allí. Si han cobrado, me lo traéis. Y quiero también los justificantes de esos pagos. ¡Ay, qué miedo! Eso significa que el juez sospecha algo. En mi pueblo sí. ¿Qué sospecha? Delito de blanqueo y sospecha eventualmente posible financiación ilegal. Y esta me da que bastante próximo a una imputación como persona jurídica del Partido Socialista. Vamos a verlo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado las cosas claras al PSOE. Su petición sobre los pagos en metálico es demoledora. Les exige entregar todos los pagos efectuados entre 2017 y 2024 junto a sus justificantes. Ismael Moreno precisa en un auto que el requerimiento alcanza a cualquier persona vinculada al partido: cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. El juez considera de enorme gravedad y de trascendencia penal los hechos que investiga y que tienen que ver con los pagos en metálico que el PSOE abonaba a sus dirigentes. La respuesta llega después de que el partido pidiera aclaraciones. Los socialistas dudaban si debían entregar todos los pagos en efectivo realizados durante 7 años o limitarse a los pagos relacionados con los investigados. Para ellos, esta segunda opción era la más razonable. Pero el juez coincide con Anticorrupción. La solicitud estaba ya suficientemente clara y no puede reducirse solo a los investigados por el Supremo, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, recuerda que parte de esa información ya obra en el sumario y no tendría sentido volver a pedirla si no fuera necesario para esclarecer los hechos. Ismael Moreno afirma que los datos reclamados son pertinentes y necesarios y subraya que este tipo de pagos en efectivo no era infrecuente en el partido. Añade que a pesar del informe patrimonial de Ábalos elaborado por la UCO, aún no está claro de dónde salía el dinero en metálico con el que se cubrían gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios. Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez abrió una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo. Lo hizo ante la sospecha de que Ábalos y Koldo pudieran haberse aprovechado de la falta de controles para blanquear fondos de procedencia desconocida. Anticorrupción también apunta a un posible delito de blanqueo de capitales y de financiación ilegal. Don Carlos Entrena. Pues sí, la verdad es que el juez de la Audiencia Nacional pues ha cuadrado la situación, ¿no? Porque cuando se está investigando una contabilidad B, que no es una contabilidad oficial, pues entonces, pues dígame usted todos los gastos, todos los pagos que ha hecho y justifique a quién se lo ha hecho y por qué concepto. Es enormemente grave y lo dice el propio juez, lo dice en su auto. Y esto de pedir una aclaración pues es para ganar tiempo la organización del Partido Socialista para ver cómo sale de esta situación. Pero es que claro, una suma, al ver la suma de pagos por B realizadas, esa suma, ese sumatorio, va a indicarle al juez y a los investigadores por dónde las cifras que se han movido. Porque claro, si son 4 perras que les hayan dado para los taxis a Koldo o a Ábalos, es que hay muchas cifras por lo visto, y esa suma, pues ¿de dónde ha salido este dinero? Dice, bueno, pues puede ser una financiación ilegal. Es que el horizonte... O un blanqueo. De la misma financiación, tal vez. Claro. Yo creo que el horizonte penal es la imputación del PSOE, o sea, del partido. Pero bueno, claro, como esta gente van adelante con todo y les da igual, pues la Audiencia Nacional, el juez será facha, el Tribunal Supremo lo han acusado de prevaricación, han escrito una cantidad de barbaridades, he dicho, a raíz de lo del fiscal general, que es que mete miedo. Y luego, claro, como Pedro Sánchez no se acuerda de nada, dice que no conoce a Ábalos tampoco, pues le van a aplicar, no sé cómo
a Jordi Pujol, amnesia, demencia, no lo sé. Lo que está claro es que, mira, para una generación como la mía, estamos ante la organización criminal de nuestras vidas, porque fuimos pequeños o adolescentes durante el 11M. Vivimos toda la época del zapaterismo y aquel aprisionadora ideológica que ya empezó. Y probablemente vivamos ya como adultos el procesamiento de Zapatero como miembro cómplice del Cártel de los Soles, y tal vez lleguemos a ver también al primer presidente entrar en la cárcel, que puede ser Pedro Sánchez. Y todo eso pasándolo más o menos bien, pero con un país que lo está sufriendo, porque yo no creo, como Pedro Reverte, que hay que amarle, porque fíjate qué sinvergüenza es, qué simpático, como diciendo, es un gañán adorable, ¿no? O es un rufián adorable, no. Pero Sánchez está haciendo muchísimo daño. Más allá de que ahora disfrutemos porque estamos viendo al PSOE caer, el PSOE cae, pero arrastra al país con él. Es usted un rencoroso. Hoy ha descubierto usted que Koldo tenía más móviles que usted. Sí, eso seguro. Necesito que me devolváis, le dice al Supremo, 4 de los 23 que le intervino la UCO. Eso es tener más móviles que usted. Sí, eso no hace falta que tenga muchos más. No, yo creo que esta nota que hace referencia es muy importante. Un país no se puede despertar cada mañana a través de la prensa y la información de radio y televisión con un caso más de corrupción. Es un país que se está degradando, que va perdiendo la ilusión como país, la ilusión en la democracia, en su democracia liberal, en su Estado de Derecho, y así no se puede funcionar. Muchas veces lo hemos comentado, pero este señor incumple la Constitución, ha presentado durante 3 años el proyecto de ley de presupuestos. No cumple el ordenamiento jurídico, no tiene valores morales, niega a sus amigos, niega a los que tiene alrededor, cualquier día niega a su hermano y a su esposa. Pero es que eso va calando en la sociedad. Eso va calando en la sociedad. Y la democracia tiene que defenderse, hay que defenderla. Y ahí está el Parlamento, que debe dar un do de pecho y salir, y si se tiene que manifestar cada día en la puerta del Congreso, que se manifieste. Pero es intolerable esto. Son una panda de forajidos. Lo del ala oeste de la Casa Blanca era una película de Ursulinas, comparado con lo que hacían aquí. Paco Salazar, que en su despacho y a la vista de todos, dice que imitaba de forma muy, muy realista una felación. Esto era un asesor de Moncloa de Pedro Sánchez, Paco Salazar. Tampoco lo conozco. Por cierto, tiene una causa abierta porque cobraba por no ir a un ayuntamiento sevillano. Allí estaba cobrando cada mes, pero no iba. ¿Pero dónde? ¿Qué bajeza es todo esto? Vamos a hacer una pausa de publicidad, nos refrescamos un poquito y 2 minutos después estamos aquí para continuar. Hay gente con el colmillo muy retorcido en la sociedad española, ¿eh? Dice Sánchez, no, en lo personal no le conozco. Y hay alguien que se ha estado toda la noche buscando fotos de cumpleaños, de encuentros en no sé qué casa rural, en fin, ahí tenéis las fotos que demuestran que algo de conocimiento, algo de roce había. ¿No significa eso conocer al 100% el alma de, en este caso, de José Luis Ábalos? Bueno, pero el alma no sé, pero algunas de las cosas fundamentales y de dónde saca para tanto de cómo destaca, eso yo creo que sí. Bueno, vamos a cambiar ahora sí de asunto porque estábamos todos expectantes después de que fuera genuflexo Sánchez a una entrevista con una radio catalana, con una tele catalana, en fin, despliegue un reconocimiento de culpa con golpes en el pecho, sí, todos los retrasos y los incumplimientos son mea culpa, pero hombre, aquí vengo en son de paz a tenderle la mano al gran jefe Puigdemont. Bueno, pues eso no ha servido de nada, porque Junts dice que ni hablar, que la mano tendida, que no se la cree, que la relación sigue rota. Junts responde a Sánchez. A pesar del reconocimiento de los incumplimientos con los separatistas y el anuncio de un Real Decreto para cumplir algunos de los compromisos pactados, la posición de los de Puigdemont no ha cambiado. No hay negociación a día de hoy y no va a haber negociaciones. De hecho, la portavoz de Junts aclara que no están para dar estabilidad a ningún partido. Desde el inicio de esta legislatura hemos dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña.
estaban al servicio de los catalanes, que ni el PSOE, ni Sumar, ni el gobierno español podían contar con nuestros votos a cambio de nada. Gobierno español ha incumplido la parte fundamental de los acuerdos y no cumplir con Cataluña, ya lo he dicho reiteradamente, tiene consecuencias. Según Junts, el intento de acercamiento de Sánchez no ha servido para nada. Nos demuestran no que no pudieran, sino que no querían. Estamos allá donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Con los catalanes no se vale cumplir a medias. Aunque el presidente del gobierno niegue tener contacto directo con Puigdemont, sí existen vías de comunicación entre el PSOE y Junts, a pesar de que éstas sean muy frágiles. El prófugo de la justicia estaba avisado de las actuaciones de Sánchez en la radio y televisión catalanas. Lo que no anunció ayer es que le prometió a Puigdemont volver a España en abril. Todo por y para llevarse el premio gordo, los presupuestos generales para el 2026. Pero Junts no se fía de esta promesa porque, como ya han anunciado, la distancia entre ambos partidos sigue siendo enorme. Roberto. Hombre, y tan enorme que siguen, pero sí que es cierto que ver arrastrarse a Sánchez, bueno, lo lleva haciendo 7 años, más incluso, y él se arrastra, pero también traiciona a España, porque con los indultos, con la amnistía, está dando legitimidad al nacionalismo, está dando legitimidad al secesionismo y a dar un golpe de Estado al país y además dejando tirados a los que en Cataluña luchan contra ese nacionalismo arrollador, ¿no? que desprecia todo lo que sea diferente, que amenaza, que coacciona, que intenta imponer en los colegios, que multa, todo eso que nos repele tanto, ¿no? Y que es esa idea tan supremacista, tan odiosa, pues Sánchez los está dando el visto bueno y además los está teniendo con ellos como socios de gobierno. Pero a mí incluso me duele más, me hiere más que se arrastre, por ejemplo, ante Arnaldo Otegi y ante Merche Aizpurua. Porque Arnaldo Otegi era el que, por poner un ejemplo, porque hay muchísimos, cuando mataron a José Luis López de la Calle, periodista del Mundo, en el año 2000, dijo, bueno, esta es la forma que tiene ETA de poner sobre la mesa la problemática que hay con la prensa en el País Vasco. Y Merche Aizpurua era la que desde el Gara señalaba y decía, hay que matar a este, hay que matar a tal, y la que ponía el objetivo. Y ahora está con esos, sonriéndose, con el mal bicho ese de Merche Aizpurua, la reunión con Otegi, que yo no tengo ninguna duda, porque sale Koldo, que será un gañán, será un chulo de bar y lo que sea, pero parece que él está acertando en todo lo que dice, y dice, pero si los llevé yo al caserío ese, los llevé yo a reunirse con Otegi para pactar una moción de censura, o sea, para pactar el futuro del gobierno de España. Eso es todavía más hiriente que el arrastrarse frente a Puigdemont, que es grave. Don Carlos. Pues sí, la verdad es que lo que está haciendo Sánchez para conseguir el apoyo de Junts es realmente ofensivo, pero además nos ofende a cada uno de los españoles, aquellos que entendemos el principio de igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles. Está escrito en varios sitios en la Constitución. Y este Sánchez pues está dispuesto, dentro de su desesperación por mantenerse en el poder y por continuar como sea 2 años más ahí en la Moncloa, pues ha cantado el mea culpa y nos quiere regalar lo que necesite. El cupo, el concierto fiscal si es necesario, la condonación de la deuda de Cataluña y del que lo tiene que emboscar como sea. El apagón nuclear, va a haber una excepción en Cataluña en el supuesto de que este hombre continúe en este sitio. Yo la verdad es que veo a Sánchez absolutamente desesperado. Yo lo veo desesperado desde un punto de vista personal y político, porque personal ya ha negado a sus apoyos y políticamente nos está regalando y traicionando a los españoles día tras día. Está traicionándonos, es una traición. El gobierno de España está traicionando a los españoles porque está rompiendo la igualdad de los españoles, está rompiendo el principio de legalidad y todo por su afán de mantenerse en el poder. La verdad es que hace falta una democracia militante, una democracia exigente, que es lo que tenemos que hacer, porque claro, no podemos depender exclusivamente de los tribunales, porque a este señor habrá que buscar para poderlo
ponerle una querella y sentarlo en el banquillo, habrá que buscar una relación directa con un hecho delictivo. Los tiene alrededor, tiene muchos autores, pero puede que llegue, pero de momento nos está haciendo mucho daño. Aquel principio de nemo dat quod non davet, nadie puede dar lo que no tiene. Si esto no es tuyo, no era tuyo el Sáhara, si no es tuyo el presupuesto del Estado, no te lo puedes gastar como te dé la gana. Tienes que ser un administrador responsable. ¿Cómo se le dice? Es que usted administra mal. Es que lo hace, usted administra mal. ¿Cuál es el nivel de delito? Es que usted, es que solo puede robar para que sea delito. Es que su gestión es tan absolutamente negligente. El mecanismo, nuestra Constitución lo tiene perfectamente previsto. Se llama moción de censura. Sí. Y ahora le voy a poner a Feijóo, que dice sentirse tan orgulloso de no haber cometido el error de convocar en el último año, cuando ya hemos visto de qué iba esto y que son una mafia y todo esto, pues él está muy orgulloso de no haberla presentado. En lugar de decir, no he sido capaz de encontrar a la persona que nos facilite a los españoles llegar a las elecciones, que es lo que se pretende. Una moción de censura instrumental. Bueno, vamos a escuchar a Feijóo. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año, sabiendo todo lo que ya sabemos ahora. Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones al respecto. Pues no puedo estar de acuerdo, porque en un año los españoles hemos visto cómo se quemaban, quedaban como cigarrillos quemados, instituciones. ¿Qué me dices, Feijóo, de la Fiscalía? ¿Vale lo mismo ahora que hace un año? No. ¿Qué me dices de lo que quieras? El INE, cuando van a Díaz Calviño a decirle lo que tienen que poner en la estadística del crecimiento económico, no valen igual. Es decir, que tú estés en tu zona de confort, a los españoles nos ha costado pagar mucho escándalo y nos ha costado perder muchas garantías que teníamos y ahora no tenemos. Razón por la cual, pues hombre, tú estarás muy contento de no haber hecho lo que debieras haber hecho, pero los españoles te lo exigimos. Busca a la persona, chico. Hombre, la verdad es que yo creo que hay que ser más militante con la democracia y militante con el Estado de Derecho. Yo creo que sí. Y aunque uno se desgaste, pues dice que ha tenido razón, pues lo entiende así, pero tampoco dice mañana qué es lo que va a hacer. Dice, hasta ahora he tenido razón, pero estás a tiempo de presentarla. Por lo menos hay que hacer ese acto de ánimo a la población española. ¿Que lo pierde? Que ese es el tacticismo político de los partidos, ¿no? Es que si no así se va a reforzar, se va a reforzar Sánchez. Eso es. Pero vamos a ver, ¿usted se imagina en el fútbol? El fútbol que dice, el Oviedo dice, uy, hay que ir al campo del Mallorca. Uf, lo mismo pierdo, no voy. Vienen ellos, pero también se puede perder. No voy. Si acaso el año que viene, ¿no? Perdona. A ver, Feijóo lo que dice es que está orgulloso de no hacer oposición real. Pero este es el mismo señor que dijo en una entrevista que él no veía al PSOE como un partido criminal y que no le haría feliz ver a Griñán en la cárcel. Ese es Feijóo. O sea, vamos a ver. Hay que perseguir el delito, siempre. El de los ERE, el de aquí, el de Madrid, el de Navarra, que Navarra es donde empezó todo, por cierto, y donde al final ha crecido tanto Bildu que va a ganar. Bildu es increíble. Luego lo veremos. Sí, entonces, claro, en una moción de censura es donde todo el mundo se retrata y donde cada uno no puede esconderse. Tanto Sánchez como sus socios, como la supuesta oposición. Se busca una persona de consenso que tenga una edad, no 101 años, ¿no? Pero que tenga y que pueda unir a la España constitucionalista, porque el resto están fuera de la Constitución realmente, y ya está. Y lo que decía también Carlos, de que no es suyo, que Sánchez coge cosas que no son suyas, igual que Cataluña no es suya ni de los nacionalistas, porque muchas veces tendemos a pensar, incluso de forma
inconsciente. Bueno, sí, a ver cómo se negocia con los catalanes, refiriéndonos a los nacionalistas, a Esquerra, a Junts, ya, pero es que Cataluña no es de los catalanes nacionalistas, ni siquiera es de todos los catalanes. O sea, Cataluña es una parte de España que pertenece a todos los españoles, donde una persona de Badajoz, de Vigo, de Cádiz, tiene tanto el mismo derecho a ir allí, a instalarse allí, a vivir allí, a hablar en español ahí, como uno de Sant Boi o como uno de cualquier periferia de Barcelona o como uno de Tarragona. Eso es lo que no entienden, cómo funciona el Estado de Derecho y lo que significa ser ciudadano. El Estado de Derecho es cumplir con la Constitución, que no tiene muchos principios, pero son todos muy importantes. Hablando del cupo catalán, no está previsto, igual que el cupo vasco, Navarra, está previsto en la disposición adicional correspondiente, no está previsto para ninguna comunidad autónoma el tener un cupo, que significa que lo recauda todo y le da vía pacto al Estado un determinado porcentaje, lo que quiera. Luego cumple o no cumple, porque bueno, esto ya cumple o no cumple. No es muy riguroso. No puede ser, es romper la caja de la Hacienda. Igual que no se puede romper la caja de la Seguridad Social. Pero si es que eso se desprende, está dicho en la Constitución. No expresamente, porque no se puede decir y esto no se hará, y esto no se hará, y esto no... No, al contrario, se dice cómo se funciona en la Hacienda. Sí, pero eso a Sánchez ese día no fue a clase de Derecho Constitucional. Vamos a seguir con la actualidad judicial, porque hoy han pasado por el juzgado que inspecciona las presuntas mordidas por contratos de obra pública, 2 directivos de Acciona. Del uno ya teníamos noticia, el que fuera director de Acciona Construcción y que se llama justo Vicente Pellegrini. Estos han ido allí y le han contado al juez una buena milonga. Dice, no, hombre, yo me reuní con Santos Cerdán porque era un agente social. ¿Desde cuándo Santos Cerdán era un agente social? Si acaso sería un agente político, pero un agente social. Socialista, ¿no? No. Y entonces, ¿por qué se reunía usted con él? Dice, es que quería conocer su impresión sobre las inversiones de la empresa. Ya. ¿Y sabía usted que era el dueño de Servinavar, que era UTE con ustedes en adjudicaciones de un montón de obra pública, o esto también lo ignoraba? Bueno, en fin, ha sido una declaración, ya saben que el que va como imputado tiene derecho a mentir y nadie se lo va a reprochar. Lo que sí le debe haber cambiado la cara a este, como digo, director de Acciona Construcción, fue despedido del cargo por la propia Acciona. Bueno, ha ido como testigo. ¿Ha ido como testigo? Digo yo, ¿no? No, ha ido como imputado. Ah, sí, como imputado. Le han decretado medidas cautelares, como por ejemplo... creía que le habían cambiado las circunstancias. Sí, ha ido como Entonces imputado. Le han quitado el pasaporte, tiene que comparecer ante el juzgado cada quincena, tiene prohibido salir de España, y ya veremos, porque claro, es que esto... él pensaba que lo había hecho tantas veces que no sabía yo que esto pudiera ser delito. Eso lo exagero yo, eso es de mi cosecha y no de la suya. Pero bueno, hay que dejar... Es que es muy importante también que haya una remoralización de la vida de las compañías, en este caso de la construcción. Podía hablar de la banca, ¿eh? La banca es que aprovechan todos los desniveles del camino para intentar darnos un navajazo. Todos. Bueno, estas empresas tienen que tener mucho cuidado con su reputación y con su prestigio, con su fama, porque, oye, también la ley establece una serie de sanciones para aquellos que realizan este tipo de actuaciones de cohecho activo, tal. Pues no debía ser mucha la sanción, ¿no? Miedo no metía, ¿eh? No sé. Esto es de penalti y expulsión si se prueba. Sí se prueba, ¿eh? De penalti y expulsión de 4 o 5 años sin licitaciones públicas en el país. Bueno, y luego hay unos urdimientos de los cuales tenemos que hablar, don Roberto, porque están tratando de cambiarle la cúpula directiva a la UCO para encontrar una UCO un poquito más amable, que a lo mejor pues pueda ser más afín al gobierno en lo que nos viene dado. Ya han ascendido a Yuste, que era el número 1 de la UCO, y ahora hay otros 2 escollos por ahí que ahora vamos a conocer y que es muy relevante porque le van a cambiar el mando a la UCO como si fuera un calcetín.
El Consejo de Ministros aprobó el ascenso a general de Rafael Juste, el jefe de la UCO de la Guardia Civil, un ascenso con el que pretenden camuflar el desmantelamiento de la unidad anticorrupción a cargo de las principales investigaciones sobre el gobierno de Pedro Sánchez, sobre su mujer Begoña Gómez y sobre su hermano David Sánchez. Ahora el puesto de Juste a cargo de la unidad central operativa de la Guardia Civil queda vacante. Suena el nombre de María Dolores Jimeno, teniente coronel y actual asesora del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para el Instituto Armado, para asuntos relacionados con el Instituto Armado. Este ascenso llega 7 meses antes de lo previsto. Interior también pretende sacar de la unidad a 2 hombres más. Conocemos el nombre de uno de ellos, que es Antonio Balas, sobre el que Leire Díez, la fontanera del PSOE, pidió información contra él. Bueno, qué lógico, ¿no? Pues sí, es una mala noticia, es una muy mala noticia para las investigaciones tan importantes que está realizando la UCO. Pero bueno, tenemos que confiar en que los herederos de estos cargos tan prestigiosos, que se han merecido el ascenso, porque han hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que para el Gobierno y para el Ministro de Interior supongo que no habrán hecho un buen trabajo, pero lo ascienden para quitarlo de en medio, ¿no? Entonces, han hecho un buen trabajo y se lo merecen el ascenso. ¿Cómo nos quedamos nosotros? Pues nos quedamos un poco desolados. Los ciudadanos, algo que está funcionando en España, que es esta policía judicial de la Guardia Civil, pues nos vamos a quedar desolados. ¿Por qué? Pues porque ahora nos van a entrar dudas de si los nuevos, los herederos de estos cargos... No, dudas pues, pocas. Dudas pocas. Esperemos que, bueno, como tiene la UCO, tiene la doble dependencia orgánica del Ministerio del Interior y de los cuerpos de su cuerpo respectivo, y de los jueces, pues bueno, que los jueces sepan empujar. Ahí quería yo llegar. Ya conocimos, con el caso Pérez de los Cobos, lo que quiere este gobierno de los altos mandos de la Guardia Civil, que sean dóciles y que le enseñen al ministro cualquier cosa que pida al ministro, a pesar de que el juez les diga que no lo deben hacer. No, es que funcionalmente no deben hacerlo. Pues mira, aquí tienes, Feijóo, otra de las razones por la cual tienes que cortar con esto ya, porque ahora vamos a perder a la UCO. Sí, la verdad es que estamos todos un poco desolados. Nos alegramos por la carrera profesional tan merecida de estos guardias civiles tan importantes. Confiamos en que los herederos los realicen igual de bien y que los jueces sepan empujarle a estos nuevos a realizar su trabajo. Pero sospechamos que va a haber dudas. Se está quitando de medio todo lo que sea una molestia para él. Siempre dijimos que este tinglao se sostiene, o sea, esta débil democracia se sostiene por la UCO, por un puñado de jueces y por un puñado de periodistas y medios de comunicación. Y ya está. Son los que están empujando y los que están sosteniendo esto. Si la UCO cae, Sánchez se quita un problema de medio, que son los que le están de verdad poniendo contra las cuerdas en el tema judicial. Hablamos antes de Pérez de los Cobos. Lo cesaron por pérdida de confianza porque estaba investigando el 8M y el Matadero y cómo el gobierno operó de forma abiertamente negligente, y como le pidieron los informes y dijo que no, fuera. Y ahora, el 28 de enero, va a tener que ir al Europarlamento a declarar Marlaska también por su actuación en Barbate, de por qué retiraron aquella lancha, quién dio la orden de que fueran para allá, etcétera. ¿Por qué? ¿Y por qué interesa que en el estrecho pasen determinadas barcazas, haya determinado tráfico de drogas que viene de Marruecos, o por qué desmanteló, por ejemplo, la OCONSUR, que era la unidad de la Guardia Civil que mejor estaba funcionando contra el narcotráfico? Es que lo que están haciendo desmantelando la Guardia Civil, desmantelando precisamente lo que mejor funciona, como son estas organizaciones contra la droga o la UCO, es poner a España en manos de sus enemigos y hacer que Sánchez tenga el control absoluto ya de todo, sin oposición judicial y sin oposición política. O sea, policial, quiero decir. Por eso tiene todo el sentido este cambio en la cúpula. Venga, ¿qué hay que hacer? Ascenderle, descenderle, lo que sea, que dejen en la puerta el tricornio y a partir de ahora ya iremos viendo quién sube y quién no sube. Bueno, pero los jueces, es que la policía judicial depende de los jueces, y también los fiscales en las investigaciones previas también pues incitan el trabajo y estimulan el trabajo de... ¿Ha dicho los fiscales?
Pero si ahí ya no queda ninguno. Bueno, alguno habrá, pero hombre, los jueces y tribunales continúan como jefes de la policía judicial en su función operativa, ¿no? Otra cosa es... Si no es que la ley Bolaños trunca también eso. Bueno, otro motivo Feijóo para ir deprisa. Sí, eso sería, bueno, ya sí, es gravísimo. Estamos en esa excepcionalidad. Estamos en un momento muy malo. Tanto a usted como a mí. No os dais cuenta, pero vais por un derrotero que recuerda lo que nos pasó en Venezuela. Ahora nos damos cuenta de que qué razón tenían los hermanos de Venezuela cuando nos decían esto. Sí, cuando nos decían, yo vengo del futuro, mucho cuidado porque, a ver, que yo vengo de... A mí me lo dijo en Málaga hace un año, me lo dijo un venezolano, yo vengo del futuro y os cuento que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy defensor de la democracia y del Estado de Derecho. Y los venezolanos al principio el chavismo decían, bueno, hombre, nosotros no somos Cuba. Y nosotros decíamos, bueno, hombre, nosotros no somos Venezuela. Y así, una tras otra, y al final acaba siendo. Bueno, hoy es el Día de Navarra, San Javier, por cierto, razón por la que aparece una encuesta sobre la cual merece la pena que reflexionemos. La encuesta anuncia un vuelco histórico en Navarra porque Bildu desbanca al PSOE, que cae 7 puntos, consecuencia directa del llamado caso Cerdán y del túnel de Belate y de la María Chivite y todo el Servinavar y el entramado y toda esta historia. Así es que el brazo político de ETA se sitúa en Navarra como segunda fuerza, con un 20,5% y, pues si recibe el apoyo de los socialistas a los que tanto les da, pues estarían en condiciones de gobernar en Navarra. El partido con más apoyo de la sociedad navarra es UPN, pero claro, UPN, que por cierto fue quien descubrió las irregularidades del túnel de Belate, apenas está en un 27,5% de los votos. Bueno, esto forma parte también, los números de Bildu, de la operación de blanqueo y de desmemoria, y de que hay una generación ya nueva de chavales que asumen que el nacionalismo radical tiene que ver con el antifascismo, cuando nada que ver, o sea, es una palabreja en la que se parapetan para justificar cualquier barbaridad. Ayer atacaron los cachorros de Bildu las sedes del BP, etcétera. Lo que hay es una generación de jóvenes educados en la violencia, en el odio, cultural e intelectualmente de nivel bajísimo, que creen eso, que están luchando contra el antifascismo de la opresión española, y ahí están esos números. Lo que tienen que hacer es hablar de la libertad, hablar de la justicia, hablar de la igualdad de los españoles y hablar de la democracia y del Estado de Derecho y de la Constitución. Eso es lo que hay que insistir en esto, porque desde luego la situación que va a pasar, que en vez de Chivite haya un presidente Bildu, pero bueno, si ya es cambiarle, es cambiar el personaje, pero van a seguir los mismos. Es una pena que Navarra haya evolucionado de esta forma. Un buen amigo mío, cada vez que habla de esto, Navarro de verdad, es que se echa a llorar, ya no puedo hablar con él. Sí, yo también conozco algún caso. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Antes que eso, pues mi agradecimiento a mis invitados por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes por su interés y su paciencia, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Tremendo disgusto para el PSOE porque la Audiencia Nacional ha tumbado de saque y de raíz la pretensión de los socialistas de ofrecer información sobre los pagos en efectivo solo de los imputados del caso Colde. El juez que instruye la causa, Ismael Moreno, ha decidido, ha escrito incluso hoy que que lo que tienen que hacer es facilitar los pagos que se hicieran en efectivo de todos los trabajadores, colaboradores, altos cargos, incluso voluntarios que trabajaron en el PSOE del 2017 al 2024. Si cobraron en efectivo, el juez Ismael Moreno les requiere los documentos de pago al partido y los justificantes que amparan el que les dieran el dinerito en un sobre con los billetes, las chistorras, en fin, ya saben todos. Eso será, digo yo, porque el juez sospecha de posibles delitos de blanqueo e incluso tal vez de financiación ilegal en las cuentas del PSOE. El juez cree que este requerimiento es más que pertinente, dado, dice de forma literal, la enorme gravedad de los hechos y su trascendencia penal. Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, abrió esta pieza separada
después de que el exgerente socialista declarase en el Supremo que era algo habitual esos pagos en metálico, no solo a Koldo y Ábalos, sino a todo tipo de trabajadores dentro de la sede de Ferraz. El objetivo del juez de la investigación es ver ahora si efectivamente hubo un delito de blanqueo de capitales y de posible financiación ilegal. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado las cosas claras al PSOE. Su petición sobre los pagos en metálico es demoledora. Les exige entregar todos los pagos efectuados entre 2017 y 2024 junto a sus justificantes. Ismael Moreno precisa en un auto que el requerimiento alcanza a cualquier persona vinculada al partido: cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. El juez considera de enorme gravedad y de trascendencia penal los hechos que investiga y que tienen que ver con los pagos en metálico que el PSOE abonaba a sus dirigentes. La respuesta llega después de que el partido pidiera aclaraciones. Los socialistas dudaban si debían entregar todos los pagos en efectivo realizados durante 7 años o limitarse a los pagos relacionados con los investigados. Para ellos, esta segunda opción era la más razonable. Pero el juez coincide con Anticorrupción. La solicitud estaba ya suficientemente clara y no puede reducirse solo a los investigados por el Supremo, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, recuerda que parte de esa información ya obra en el sumario y no tendría sentido volver a pedirla si no fuera necesario para esclarecer los hechos. Ismael Moreno afirma que los datos reclamados son pertinentes y necesarios y subraya que este tipo de pagos en efectivo no era infrecuente en el partido. Añade que a pesar del informe patrimonial de Ábalos elaborado por la UCO, aún no está claro de dónde salía el dinero en metálico con el que se cubrían gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios. Fue el pasado mes de noviembre cuando el juez abrió una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo. Lo hizo ante la sospecha de que Ábalos y Koldo pudieran haberse aprovechado de la falta de controles para blanquear fondos de procedencia desconocida. Anticorrupción también apunta a un posible delito de blanqueo de capitales y de financiación ilegal. Si hay alguien que conozca en el PSOE bien a Pedro Sánchez, uno de ellos, el que más, es José Luis Ábalos. Por eso, tal vez por eso, fue por lo que dejó en El Mundo respuestas a declaraciones que todavía no había hecho el presidente del Gobierno. Por ejemplo, las que tienen que ver con eso de que el PSOE y el Gobierno no aceptarán el chantaje de nadie. Ábalos advierte, hombre, el que está pensando así, el que dice que no aceptará chantajes, es que sabe que esos chantajes pueden producirse, que hay materia. Y también recomienda Ábalos a Sánchez que no se ponga chulo porque no todo está bajo su control. Por ejemplo, lo que dice Koldo. No lo cita, pero en esos momentos Koldo y aún ahora está empeñado en salpicar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Bueno, y también hay que contar que el Gobierno ya no sabe qué decir sobre esta relación rarísima entre Sánchez y Ábalos. Hoy María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, venía a comparar esa relación con la de ese vecino que tienes y que te saludas con él, pero que no sabes que tiene comportamientos delictivos. Ya entenderán que como comparación resulta, si no llamativa, ridícula. Al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso. Bueno, y todavía hoy siguen apareciendo fragmentos de las entrevistas que tanto Koldo García como José Luis Ábalos dieron en sendos medios de comunicación antes de entrar en prisión. Hoy el protagonista vuelve a ser Koldo García, que vuelve a disparar contra Begoña Gómez. Él ha dejado claro en varias entrevistas que tuvo un papel activo dentro de ese rescate de Air Europa. De hecho, estuvo más de 20 veces, según él, en casa de los Hidalgo, propietarios de la aerolínea, y llegó a escuchar cosas sensibles.
Por una parte, esto lo ha venido diciendo Koldo García, que Begoña Gómez habría recibido 1 millón de euros como contraprestación económica por sus servicios a la aerolínea. Hoy va un paso más allá. Asegura que en una de esas reuniones llegó a ver encima de la mesa más de 200.000 euros. Una de las veces que estuve y que llamaron a señora Begoña, sí que vi dinero encima de la mesa. Mucho. Para mí mucho. Para los demás no lo sé. Lo que sí dijeron ellos, que no sé si era cierto o no, se pone, hay que coger estos 200.000, pero no sé nada más. Hablando de Begoña. Hablaron después con Begoña, sí es cierto. De Acciona Construcción hoy pasaba por el juzgado para declarar sobre sus encuentros y los acuerdos que pudo haber generado con Santos Cerdán, dueño, o en parte dueño de Servinavar, una de las empresas que hacía obras con Acciona, por ejemplo el túnel de Velate en Navarra. Dice el hombre de Acciona, que ya no es hombre de Acciona porque le despidieron hace unos meses, que se reunió con Cerdán porque era un agente social y porque quería su impresión sobre las inversiones de la empresa. Bueno, pues el instructor del Supremo le ha impuesto a Justo Vicente Pellegrini, que así se llama, y al otro exdirectivo de la empresa las medidas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, que vayan al juzgado cada 15 días, que le retiren el pasaporte y que se les prohíba salir de España. Y el tramo judicial definitivo de casos como el de Begoña Gómez coincidirá en el tiempo con el desmantelamiento de la UCO. Interior sacará a 3 hombres clave 7 meses antes de lo previsto y sin ningún tipo de explicación. El último de ellos, Antonio Balas, se irá en marzo. El Consejo de Ministros aprobó el ascenso a general de Rafael Juste, el jefe de la UCO de la Guardia Civil, un ascenso con el que pretenden camuflar el desmantelamiento de la unidad anticorrupción a cargo de las principales investigaciones sobre el gobierno de Pedro Sánchez, sobre su mujer Begoña Gómez y sobre su hermano David Sánchez. Ahora el puesto de Juste a cargo de la unidad central operativa de la Guardia Civil queda vacante. Suena el nombre de María Dolores Jimeno, teniente coronel y actual asesora del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para el Instituto Armado, para asuntos relacionados con el Instituto Armado. Este ascenso llega 7 meses antes de lo previsto. Interior también pretende sacar de la unidad a 2 hombres más. Conocemos el nombre de uno de ellos, que es Antonio Balas, sobre el que Leire Díez, la fontanera del PSOE, pidió información contra él. Hoy la Audiencia Nacional ha empezado a acorralar al PSOE. No son bulos ni noticias impulsadas por los terminales del PP, ni acusaciones de organizaciones ultraderechistas, ni siquiera ideas periodísticas de tabloides fachas. Es el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que sospecha presuntos delitos de blanqueo y o de financiación ilegal puertas adentro del PSOE. El magistrado exige al PSOE la entrega de información sobre todos los pagos en metálico y sus justificantes efectuados entre 2017 y 2024. Y cuando dice todos, explica que los efectuados a sus trabajadores, a los altos cargos, incluso a los voluntarios que pudieron recibir algo de esos sobres con chistorras, con lechugas o con soles. El juez Ismael Moreno escribe, y no estaba obligado a hacerlo, que son hechos de enorme gravedad y de posible responsabilidad penal. Es evidente que la sospecha existe, que el juez la tiene, por mucho que Sánchez lo califique de bulo. Además, los 2 colegas de Soto del Real siguen enviándole cohetes a Pedro Sánchez. Koldo insiste en que Begoña Gómez, esta vez concreta, que pudo haber recibido unos 200.000 euros por el rescate de Air Europa. Y luego viene Ábalos, que viene a decir que los que hablan de chantaje pues están admitiendo esa posibilidad como algo que puede ocurrir, que hay algo con lo que alguien te pueda chantajear, si no, pues no te hubieras preocupado por negarlo. Y aconseja a Sánchez que no se ponga tan pistonudo porque no lo controla todo y cualquier Koldo, incluso el Koldo que conocemos, le puede poner en un brete. Y no solo Koldo, señala malévolamente Ábalos. Ante eso, las respuestas del gobierno son cada vez más patéticas. Hoy, en el colmo de los colmos, María Jesús Montero
traduce la falta de conocimiento personal de Ábalos por parte de Sánchez en el típico caso de un vecino al que saludas y que nada te hace sospechar que tiene conductas delictivas. Y ya hay respuesta de Junts a la mano tendida de Pedro Sánchez, que ayer asumió parte del relato de los independentistas. Su portavoz, Míriam Nogueras, asegura que la situación no ha cambiado, que la ruptura sigue ahí y que hasta que no se aborden los temas fundamentales no habrá cambio y la legislatura seguirá bloqueada. Dentro de esos temas que son un pilar para los de Puigdemont está la aplicación real y efectiva de la amnistía. Según publican hoy varios medios de comunicación, el Partido Socialista habría comunicado a Junts que la vuelta de su líder en el exilio, fugado, mejor dicho, podría materializarse en abril. Desde Junts desconfían. Junts responde a Sánchez. A pesar del reconocimiento de los incumplimientos con los separatistas y el anuncio de un Real Decreto para cumplir algunos de los compromisos pactados, la posición de los de Puigdemont no ha cambiado. No hay negociación a día de hoy y no va a haber negociaciones. De hecho, la portavoz de Junts aclara que no están para dar estabilidad a ningún partido. Desde el inicio de esta legislatura hemos dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña. Estaban al servicio de los catalanes, que ni el PSOE, ni Sumar, ni el Gobierno español podían contar con nuestros votos a cambio de nada. Gobierno español ha incumplido la parte fundamental de los acuerdos y no cumplir con Cataluña, ya lo he dicho reiteradamente, tiene consecuencias. Según Junts, el intento de acercamiento de Sánchez no ha servido para nada. Nos demuestran no que no pudieran, sino que no querían. Estamos allá donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Con los catalanes no se vale cumplir a medias. Aunque el presidente del Gobierno niegue tener contacto directo con Puigdemont, sí existen vías de comunicación entre el PSOE y Junts, a pesar de que éstas sean muy frágiles. El prófugo de la justicia estaba avisado de las actuaciones de Sánchez en la radio y televisión catalanas. Lo que no anunció ayer es que le prometió a Puigdemont volver a España en abril. Todo por y para llevarse el premio gordo, los presupuestos generales para el 2026. Pero Junts no se fía de esta promesa porque, como ya han anunciado, la distancia entre ambos partidos sigue siendo enorme. Bueno, y Santiago Abascal, el líder de Vox, tacha de farsa esa ruptura de Junts con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cree Santiago Abascal que los de Puigdemont están en realidad encantados con un personaje, dicen, débil al que poder extorsionar y que en realidad solo están subiendo la apuesta? Hablamos de unos chantajistas, de unos extorsionadores que solo quieren obtener algo para ellos a costa del resto de los españoles. Lo llevan haciendo hace mucho tiempo, ahora hacen como que han roto con Pedro Sánchez, pero únicamente están elevando el precio porque están absolutamente encantados de tener un personaje débil, siniestro y sin escrúpulos en el Palacio de la Moncloa. A Junts solo quiero manifestarle todo mi desprecio, todo mi rechazo, porque siguen teniendo a los españoles permanentemente pendientes de sus chantajes. Bueno, reunión nocturna y con ribetes de urgencia máxima en Ferraz, en la sede del PSOE, para discutir qué hace el partido en términos de igualdad tras el malestar por el caso Salazar, Paco Salazar. En el partido hay mucha irritación por la gestión que se ha hecho de las denuncias que formularon dos militantes socialistas que trabajan en Ferraz contra el que fuera alto cargo de Moncloa. Salazar renunció en verano a su cargo en el Palacio del Presidente y donde era asesor de Pedro Sánchez. Sánchez se vio obligado entonces a excluirle de la ejecutiva del partido tras trascender dos denuncias de acoso de algunas de sus subalternas que fueron publicadas en un medio de comunicación. Las denuncias de esas dos compañeras desaparecieron del buzón habilitado para denunciar anónimamente, tal como prevé el protocolo contra el acoso, dentro del partido. Las denuncias de esas compañeras desaparecieron y hay cosas muy extrañas en torno al caso Salazar. Por ejemplo, que Pilar Alegría fuera pillada cenando, comiendo con él en un cara a cara muy recientemente.
Y en tribunales, la audiencia de Badajoz retrasa a finales de mayo el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. El inicio de esa vista oral estaba previsto para el 9 de febrero, pero varios letrados, incluida la acusación Manos Limpias, solicitaron la suspensión al coincidirles con otros procedimientos que estaban señalados con anterioridad. El juicio, que comenzará el 28 de mayo y se extenderá hasta el 4 de junio, tendrá lugar más de 5 meses después de las elecciones extremeñas, a las que Gallardo, imputado en la causa, concurre como candidato del Partido Socialista. Y tras años de sanciones parciales y de recortes, Europa cierra el grifo al gas ruso en el año 2027. El veto se va a imponer en 2 fases. En diciembre de 2026 se acabarán las importaciones de gas natural licuado y un año después, en noviembre del 27, lo harán de gas por gasoducto. La decisión ataca una de las principales fuentes de ingresos de Moscú. Solo al inicio de la guerra, Rusia suministraba más de un 40% del gas importado por la Unión Europea. El volumen se ha reducido al 15%, aunque hay países como Hungría, Eslovaquia o Austria que siguen siendo muy dependientes. Otros, como España, llegaron a duplicar sus compras en plena invasión de Ucrania. Junto con Francia y Bélgica, nuestro país ha llegado a totalizar el 80% de las importaciones a Europa. La prohibición va a provocar previsiblemente una subida de la factura de la luz, especialmente a países como Alemania, Hungría e Italia. Y en la página de Sociedad, las autoridades catalanas sospechan el contagio de hasta 50 jabalíes por la peste porcina que pues en ese entorno cercano a Barcelona, de la Sierra de Collserola, se ha desatado. Hay 9 contagios confirmados de 9 animales que están muertos. El resto será sacrificado cuando la Unión Europea apruebe los protocolos para hacerlo y para trasladarlos y para quitarlos de ese entorno natural. Mientras tanto, y en lo político, arrecian las críticas por la ausencia en plena crisis del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, que siendo que es lo más grave que sucede en términos de peste porcina en España en los últimos años, pues ha decidido continuar su viaje oficial a México, donde está por la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, Marina, ¿qué opinan los españoles de ese libro de memorias de Juan Carlos I? Bueno, hay de todo en la calle, ahora lo vamos a escuchar. Las memorias del rey emérito, el libro bautizado como Reconciliación, llegan hoy a España un mes después de su publicación en las librerías francesas. El rey repasa toda su vida, desde su nacimiento en Roma hasta su exilio voluntario en Abu Dhabi, pero hay episodios que han suscitado más interés que otros. Hablamos, por ejemplo, de la relación del emérito con Franco o de sus vínculos extraconyugales que el emérito cita en varias ocasiones en este libro. Por cierto, que Reconciliación es ya hoy el libro más vendido en Amazon. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana estaremos muy pendientes de la actualidad y del Senado, donde declara el que fue número 2 de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, en la Secretaría de Organización del partido. Mañana se lo contamos aquí en la Redacción Abierta. Que descansen.